Hola, hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Buenas noches. Hola. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Listos? ¿Listos, listos, listos? Ya. A ver, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Ya. Una consulta chicos. Nosotros desarrollamos la semana número 8. ¿Está ya desarrollada las preguntas? ¿Me confirman, por favor? Todavía. Ah, ya. Entonces vamos a desarrollar la semana 8, ¿ya? A ver, repito. Ya. A ver. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a los que recién se están conectando también. A ver, vamos a... Listo. A ver, vamos a presentar la semana 8. A ver, un momentito. A ver, confírmame por favor si estás viendo todo el material. ¿Todavía? Ya. ¿Y ahora se puede ver? Sí. Muy bien, muy bien. Listos. A ver, vamos a desarrollar las preguntas. Ya. ¿Recuerdan la semana pasada hicimos la independencia? Así que vamos a completar las preguntas. A ver, ¿qué dice aquí la pregunta número 1? Nos habla de relacionar correctamente relacionar correctamente, dice los acontecimientos de la independencia, ¿verdad? A ver, acá me ponen la clave la E, vamos a ver, vamos a ver. A ver, tenemos acá la primera rebelión criolla, eso es a cargo de Francisco de Sela, primer grito de Tacna, ajá. Luego viene la rebelión en Huánuco, ¿no es cierto? En Huánuco, con los criollos Crespo y Castillo. ¿Ya? Ahí tendremos clave, a ver, uno con C, dos con A, ya, faltaría uno más, ¿no? Segundo grito de Tacna, ajá, dos, tendríamos al abogado Pallardet, ¿no? Tres con la T, ajá, ya está, muy bien, clave la E, así es. Ya, no se olviden chicos que de todas estas rebeliones, la de Huánuco y la de Cusco se parecen a que ambas fueron parte de las audiencias, o en todo caso, las juntas de gobierno, ¿no? Fueron juntas de gobierno que surgieron en América, bueno, en el Perú en este caso. Bien, vamos a la número 2. Vamos a la número 2.
Durante el gobierno de Abascal, nos dicen, ¿no? ¿Recuerdan ese virrey que fue el que se enfrentó primero a los rebeldes criollos acá en el Perú? ¿Ya? Y no solamente él se enfrentó a los rebeldes, que acá están justo en la lista, ¿no? Sino también que Abascal se enfrentó a los rebeldes criollos de otros territorios fuera del virreinato peruano, ¿no es cierto? Como el caso, por ejemplo, de la Junta de Gobierno de Quito, de La Paz y también de Santiago de Chile, ¿no? En el caso, dice, de los patriotas, lograron formar una junta de gobierno, dice, ¿no? En el Perú. Sí, 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 en el Perú también hubo juntas de gobierno, ¿no? Donde particularmente en el Cusco, al mando de Mateo Pumacahua. ¿Ok? Profe, pero usted dijo Huánuco. Sí, Huánuco está bien, pero no está al mando de Payardelli, sino al mando de Crespo y Castillo. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Ok? ¿Correcto? Listo. Clave 2, dedito. Clave 3. En la primera década del siglo XIX, el imperio español se sumió en una profunda crisis. Eso debido a la invasión de Napoleón, ¿verdad? Dice, esta ocupación desencadenó una serie de acontecimientos como el motín de Aranjuez. El motín de Aranjuez, si recuerdas, el rey Carlos IV fue reemplazado por Fernando VII. Y luego Fernando VII se lo obliga a renunciar a la corona a favor de José Bonaparte, ¿no? Ese evento se llamó la abdicación de Bayona. Así como también el establecimiento de las Cortes de Cádiz, que promulgó la Constitución del 12. En ese sentido, la Corte de Cádiz, ¿qué cosa fue? ¿Qué fue la Corte de Cádiz? ¿Mm? Bueno, primero que la Corte de Cádiz no negaba a Fernando VII, ¿eh? Sí, sí. De alguna forma respaldaba a Fernando VII para que vuelva al trono español. La Corte de Cádiz más bien rechazaba a José Bonaparte y a Napoleón, ¿ya? Así que la A sería incorrecto. No lucharon contra Fernando VII. La B, una reunión donde los peninsulares acordaron desconocer al contrario, ¿no? Sería mucho similar a la A, ¿no? La C, la asamblea que derogó la representación de los criollos de América, al contrario, ¿no? Permitió que asistan criollos a la Corte de Cádiz. Recuerda incluso que la Corte tuvo un presidente criollo, Vicente Morales Duárez. Él fue un criollo de Lima, que llegó a ser presidente de la Corte de Cádiz. La D, el espacio donde se acordó la creación de las juntas de gobierno de las colonias. Bueno, directamente no se acordó que en América del Sur se formaran juntas de gobierno. Las juntas de gobierno de América del Sur se crearon espontáneamente, a imitación de lo que estaba pasando en España. ¿Sí? Nos quedamos entonces con la clave la E, un organismo de representación criolla de los súbditos, incluyendo españoles como también criollos. ¿Sí? Quienes alcanzaron allí, en la Corte de Cádiz, la igualdad ante la ley. ¿Ya? Ah, ya. ¿Qué cosa es la aplicación de Bayona, Luis? Es un evento político en el que Fernando VII renuncia al trono español a favor de José Bonaparte, de Pepe Botellas. Uh-huh. Ajá, las juntas de Sudamérica eran juntas de gobierno, Luis. En España también había una junta de gobierno, que fue la primera, que surge en el contexto, ¿no?, de la independencia. Y esa junta de gobierno española fue el modelo para que aquí, en América del Sur, se formaran las juntas de gobierno. Ajá. Pero recalco, las juntas de gobierno no se convocaron ni se crearon en la Corte de Cádiz, ¿sí? Se crearon de manera espontánea, ¿ya? Siguiendo el principio de libertad, principio ilustrado. Muy bien, vamos ahora con la número 4. Las conspiraciones limeñas al inicio del siglo XIX no contribuyeron un serio peligro para el poder colonial debido a que, recuerden que estos criollos, ¿te acuerdas? Se reunían en tres lugares.
para hablar de política, o sea, antes que comience la independencia, antes que Napoleón invada España y todo ese detalle, ¿te acuerdas los criollos? Toribio Rodríguez de Mendoza, por ahí un pueblito Unano, ¿no es cierto? Unano, por ejemplo, en San Fernando, ¿no? La escuela de San Fernando, en la Facultad de Medicina, o por ejemplo, Toribio Rodríguez en el Convictorio de San Carlos, ¿no? Incluso también había acá un oratorio, el oratorio San Felipe Neri, San Felipe, ¿no? Por ejemplo, los de la escuela de San Fernando, ¿cómo eran conocidos? Los fernandinos, ¿no? Los de San Carlos, los carolinos. Y los de Felipe Oratorio, los oratorinos. Ya, todos ellos hablaban de política, ¿no? Debatían, conversaban, pero el detalle es que era entre ellos. O sea, era de una élite intelectual, que muchas veces se sentía superior al resto del pueblo. Estaba muy separado de los sectores populares, ¿ok? Por eso no eran muy peligrosas, ¿ves? Claro, exacto, ¿no? La clave la A, ¿ya? Aunque a pesar de eso, de los tres, para el virrey Abascal, el más peligroso lugar donde se hablaba de política es el convictorio de San Carlos. Incluso fue cerrado por el virrey Abascal porque era muy peligroso. Ajá. Muy bien, vamos a la 5. Ah, ya, ¿por qué la B no? Porque, como dije, estas reuniones eran de criollos, ¿sí? ¿Sabes por qué, chicos? Porque estos eran pues intelectuales, que te dije. Abogados, médicos, sacerdotes. Y recuerda que los mestizos en el virreinato no tenían educación superior. Uno que otro, ¿no? Y la mayoría de mestizos eran artesanos, chicos, artesanos. Trabajaban en gremios y no tenían pues el tiempo ni los espacios para poder contactarse con la élite intelectual. ¿Entiende? No estaban incorporados a su lucha. No los veían como iguales los criollos. ¿Ya? ¿Ah? Por el tema intelectual. ¿Correcto? Además recuerda que esos espacios criollos eran casi secretos, muchos de ellos, clandestinos. Así que no eran muy públicos, no eran muy abiertos para otros sectores sociales. Bien, vamos a las 5. Señale los territorios incorporados a la autoridad virreinal durante la guerra contra las fuerzas independentistas sudamericanas. Mira, cuando Abascal, desde Lima, derrota a los rebeldes en Tacna, Huánuco, ¿te acuerdas? En Cusco también. Mira, Abascal, como te comentaba, expande el virreinato peruano hacia Quito. La audiencia de Quito pasa a ser parte del Perú. La audiencia de Charcas, que hoy llamamos como Bolivia, el Alto Perú, pasa a ser parte del Perú. Y hasta la capitanía de Chile, de Santiago de Chile, pasa a ser parte del territorio peruano. Así es. Por eso que el Perú pasa a controlar Chile, Quito y Charcas, porque Abascal quería mantener un control férreo en estas zonas. ¿Estamos? Así es. Entonces, esa es la clave finalmente, ¿ya? Perú incorpora a su dominio Alto Perú, Chile y Quito. ¿Sí? Marcamos la C. Aquí hay una preguntita, dice, a excepción de Curacas, ¿cómo Tupac Amaru, aunque se les quitó este privilegio? Sí, justamente en este contexto de rebeliones criollas, chicos, ya no habían caciques. A los caciques que habían apoyado a Tupac Amaru, ¿sí? Se les quitó mucho poder. Prácticamente desaparecieron los caciques, excepto los caciques que habían apoyado al virrey durante la rebelión de Tupac Amaru. ¿Ya? Esos caciques se llamaban caciques fidelistas. Pero la mayoría de caciques que apoyó a Tupac Amaru, ¿estamos? ¿Correcto? Se llaman caciques nativos. Se les quitó todo su título de cacique. ¿Ya? Incluso para debilitarlos, creo que comenté la vez pasada, el rey de España creó otro título de caciques, los caciques intrusos, que ya no eran indios, eran caciques criollos, españoles, caciques mestizos incluso.
¿ya? Con eso se debilita completamente el poder de los caciques, históricamente, ¿sí? Ahora, caciques es el nombre que los españoles le dieron a los curacas. Los curacas fueron los gobernadores de Ayllus de la época del Imperio Inca, y en el virreinato los españoles los llamaron caciques. Ajá. Bien, seguimos. Número 6. Esta es una pregunta recontra archiconocida. Mira, esto ha venido en San Marcos como 2, 3 veces. ¿Eh? ¿Cómo se llama el plan de gobierno de José de San Martín? Creo que es muy conocido esto, ¿no? Muy directo, ¿no es cierto? Se llama la monarquía constitucional. Y en el Perú, San Martín crea esta institución para difundir ideas monárquicas. ¿Ya? Ideas monárquicas. Marcamos entonces la clave de la D. ¿Ya? Profe, ¿y por qué no puede ser la A? Mira, la A podría ser, solo que la sociedad patriótica tenía su objetivo. La sociedad patriótica era un espacio de ideas, de debate. En cambio, para que sea clave la A, que tiene mucho que ver también con la monarquía, pero la A se realizó a través de una institución, la Orden del Sol, que es otra institución que crea San Martín. ¿Está bien? La Orden del Sol. Pero a mí no me preguntan sobre la Orden del Sol, me preguntan sobre la sociedad patriótica. ¿Estamos? Ah, claro, claro. Brasil para ese momento tenía no solo una monarquía constitucional, Brasil era un imperio, era una monarquía imperial. Brasil en el siglo XIX fue el único país de América del Sur que tenía un imperio, el imperio de Brasil. Y por eso, gracias a eso, Brasil se mantuvo unificado. Brasil es el único país de América del Sur, chicos, que después de la independencia no pierde territorios, al contrario, crece. Y hasta ahora tú te das cuenta, Brasil es el país más grande de América del Sur. ¿Y sabes a qué se debe que Brasil sea así? Que Brasil no entregó territorios, era un país unificado con esa monarquía imperial. Eso fue la razón, ¿ya? 7. Elija la alternativa que se relaciona columna con la otra. Así, José Joaquín, Brasil se expande a costa de otros países vecinos. Bien, la ley de puertos libres era una medida que buscaba reducir la esclavitud a todos aquellos que habían nacido después del 28 de julio. ¿Ya? ¿Eso es para qué? Para evitar más conflictos sociales. La 2, el primer préstamo económico que el Perú obtuvo, se llama empréstito, fue con Inglaterra. Eso lo hace el gobierno del presidente Rivagüero. ¿Para qué? Para formar el ejército peruano. ¿Ya? Y la Orden del Sol era nombrar a aristócratas o nobles que apoyaran la monarquía constitucional, ¿sí? Y el motín de Abalconcillo, que fue el primer golpe de Estado de nuestra historia, ¿sí? Establece que el Poder Ejecutivo tendrá ahora un nuevo presidente de la República. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿qué marcamos? 1 con B, 2 con C, 3 con D y 4 con A. Ahí está nuestra clave. Alternativa avioncito. Allá, ¿quién entró con el motín de Balconcillo? José Larribagüero, primer presidente del Perú. Antes que Ribagüero sea presidente del Perú, cuando se crea el primer poder ejecutivo de la historia peruana, el Congreso no eligió un presidente, eligió una junta gubernativa. Nuestro primer poder ejecutivo, chicos, no fue un presidente así personificado, fue una junta gubernativa. Como esa junta no pudo derrotar al virrey de ese momento, el virrey La Serna se llama, ahí vino el golpe de Estado y se nombra por eso como presidente de la República Ribagüero. ¿Está bien? No, antes, lo que pasa es que cuando tú dices la Serna está en el bando realista, acá estamos hablando del bando patriota. Son dos bandos distintos, ¿está bien? La Serna nunca fue parte de nuestro poder ejecutivo, la Serna nunca aceptó el Congreso, nunca aceptó la República, tiene que ver con otro bando, ¿de acuerdo? Listo. Seguimos.
Número 8. Identifica algunas disposiciones establecidas durante el protectorado de San Martín. Por ejemplo, hay uno que tiene que ver con la reducción de la esclavitud. Eso sería la ley de vientres. También San Martín establece la creación de los departamentos en lugar de las intendencias. ¿Ya? ¿Ok? La 3 no, porque San Martín estaba de acuerdo con brindar títulos de nobleza. Y la 4 no, porque ese proyecto confederado, eso viene más adelante con un caudillo llamado Santa Cruz. Más adelante viene eso, ¿ya? 1 y 2. ¿Listos? 9. A ver, dale con la 9. A ver, ¿qué te saldría en la 9? Luego te voy a decir que esa pregunta 9 es muy conocida. A ver, intenta la 9. Y la pregunta 9 es una pregunta de admisión San Marcos. ¿Ya? Eso fue el 2021, me parece. O 19. Bueno. Cuando Bolívar llega al Perú, el país se encontraba en un caos. ¿Estamos? Había una anarquía. Porque teníamos dos presidentes a la vez. Teníamos un presidente en Trujillo, Ribagüero, que el Congreso lo había destituido, y en su lugar el Congreso nombró un segundo presidente, llamado José Torre Tagle, que gobernaba desde Lima. ¿Sí? Y mientras tanto, en la sierra estaba el virrey La Serna. El detalle es que tanto Ribagüero como el Torre Tagle estaban negociando ¿con quién? Negociando con el virrey. ¿Te imaginas? Ribagüero, Torre Tagle y el virrey La Serna se unan. La traición de Ribagüero y Torre Tagle era evidente. Entonces, el Congreso dice, Bolívar, no tengo otra, te voy a dar todo el poder, te voy a dar el título de dictador. Ah, pero mucho cuidado, cuando yo digo dictador de Bolívar, estoy hablando dictador supremo, ¿sí? Supremo, ¿ya? ¿Para qué? Para que Bolívar derrote a los enemigos del Perú, empezando por Ribagüero y por Torre Tagle, ¿ya? De tal manera que Bolívar tiene todo el poder en sus manos, no hay control ni de la Constitución ni de las leyes, ¿de acuerdo? Y por ese motivo Bolívar se convierte en un dictador supremo. ¿Estamos? Ahí está. ¿Quién era jefe del gobierno en ese momento? Era Torre Tagle, que en ese momento era el presidente oficial del Perú. Pero el presidente extraoficial, porque él mismo se consideraba presidente, era Ribagüero. ¿Sí? Algo así como la versión de Pedro Castillo con Dina Boluarte. Para algunos, Dina Boluarte es la oficial. Y para otros, Castillo sigue siendo presidente. Eso pasaba también en el Perú. No es algo raro que ocurra ahora. Es parte de nuestra historia. Así fue. Y van a haber muchos casos así. ¿Está bien? El Congreso le da el título a dictador a Bolívar. Eso significa que el Congreso, ¿qué era en este contexto, chicos? El primer poder del Estado, ¿sí o no? El primer poder del Estado. En ese contexto, ¿ya? Seguimos. Número 10, la última pregunta. El libertador Simón Bolívar fue nombrado dictador supremo. Ahí está, lo confirmamos, ¿cierto? No es dictador vitalicio, dictador supremo. ¿Con el objetivo de qué? Se parece mucho a la pregunta anterior. ¿Mm? Claro, claro, muy bien, muy bien. Para hacer frente a los enemigos internos del Perú. Claro. ¿Te acuerdas quiénes eran esos líderes peruanos? Torre Tagle y Ribagüero, ¿verdad? Que eran más peligrosos que el propio virrey La Serna. Imagínense. ¿Listos? Marcamos clave avión. ¿Ok? Entonces, chicos, ahí están las claves. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo así? ¿Seguimos, chicos? ¿Seguimos? Ya, muy bien, excelente. Ahora sí, vamos a ver qué viene después, chicos, de nuestro proceso de independencia, ¿no? Entonces, entramos nosotros a otra era, pues, ¿no? Una era más, supuestamente más avanzada que el virreinato, más ordenada,
¿ya? Una era mucho más superior al periodo colonial, pero en realidad no fue así, chicos. Había muchas cositas que se mantienen del virreinato y habían otras cositas que se iban a cambiar, ¿ya? Nos referimos al periodo republicano, ¿está bien? Al periodo republicano. Profe, ¿me puede mencionar qué cositas se mantuvieron de la colonia a la república? Por supuesto. Por ejemplo, chicos, a nivel económico, ¿qué se mantuvo cuando el Perú nace como república? La actividad minera como principal actividad. También se mantiene del virreinato en el tema económico, chicos, el tributo indígena. Imagínate, ¿no? El tributo indígena. ¿Ya? ¿Ya? Además también se mantiene o se mantuvo la esclavitud. Eso ya es a nivel social. Ahorita vamos a ver eso. Te voy comentando a grosso modo, ¿sí? ¿Sabes qué más se mantuvo también? La esclavitud. No se terminó del todo, ¿sí o no? Claro. ¿Qué más, profe? ¿Qué más se mantuvo? Ah, ya, se mantuvo un impuesto de la colonia. Se mantuvo el almojarifazgo. Pero ahora ya no se va a llamar almojarifazgo. Se le va a llamar la aduana. La aduana. ¿Ok? Y en el lado político, chicos, ahí van a haber mayormente cambios. Ya no somos virreinato. Profesor, Sí, profesor, no sé sí, si me escucha. sí, No está sí. compartiendo, profesor. Sí, sí, ahorita voy a compartir, solamente estoy comentando grosso modo. Ah, ya. Sí, sí. Ya, profesor. ¿Sí? Y esto, ahí sí hubo cambios en la parte política, ¿ya, chicos? ¿Ya? Porque el Perú se va a organizar como república, ¿está bien? Como república. Y va a haber un debate, chicos, sobre nuestra república. Algunos planteaban una república al estilo francesa, ¿sí? Una república con una capital fuerte, como era París, ¿no? En el caso de París, acá tenemos a Lima. Mientras que otros planteaban que nuestra república debió ser como la de Estados Unidos, ¿sí? Una república más descentralizada. ¿Ok? Entonces, eso vamos a ver en la clase el día de hoy, chicos. Así que vamos a compartir ahorita nuestro material. ¿Estamos? Listo. A ver, a ver. Un toquecito, un toquecito. Ahí va. A ver. Acá está. Listo. A ver, un ratito. Un momentito, chicos. A ver. Ah, incluso recordar que se mantuvo, perdón, la Iglesia Católica, ¿verdad? La Iglesia Católica no desapareció. Se suponía que el Perú, chicos, iba a ser un país más laico, ¿no? O sea, menos religioso y más civil, ¿no? Pero no, se mantuvo la Iglesia Católica, ¿sí? Bien, entonces vamos a compartir, ¿ya? Un ratito. A ver, a ver. Confírmame, porfa, si estás viendo, por favor, el material. Se está viendo el material, por favor. Todavía, ¿no? Ya. A ver, un toquecito. A ver. Ya. A ver.
Un toquecito, un toquecito. Ya, ahora sí. A ver, confírmame. Confírmame. Confirmation. Confirmation, confirmation. ¿Nada? Nothing. A ver. Tu, 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 tu. Ya, aquí. ¿Está? ¿Ahora sí? Ya. Mejor, ¿no? Ya, ahora sí. Listo, listo. Ya. Entonces, hoy vamos a iniciar, pues chicos, con nuestro tema de República. Y de aquí, en las siguientes clases, no paramos hasta llegar a los últimos gobiernos republicanos, ¿no? De acuerdo al prospecto de San Marcos, los últimos gobiernos republicanos serían el gobierno de Alejandro Toledo y bueno, si no me equivoco, es el último gobierno hasta ahora en San Marcos, no llega después los demás después de Toledo, entonces desde esta época hasta Toledo vamos a ir avanzando a lo largo de las clases, ¿sí? Así que hoy solamente vamos a estudiar los primeros 25 años de la República, del primer caudillismo a la anarquía militar. ¿Está bien? Muy bien. Terminó nuestra guerra de independencia. Te iba comentando que habían cositas que se habían mantenido en la República y habían cositas que fueron cambiando para este periodo republicano. ¿Estamos? Te hice una pequeña lista así verbalmente de algunas cositas que se mantuvieron, ¿ya? Habían unas cositas que vamos a llamarle como las continuidades, ¿sí? Las continuidades. ¿Ya? Eso se llama la permanencia de elementos de la colonia en el virreinato. Te decía hace un ratito el sistema tributario, el tema de los tributos, la fiscalidad se mantuvo, ¿verdad? Los indios siguieron pagando tributos, se mantuvo también la esclavitud, ¿sí? También se mantuvo el yanaconaje, si tú recuerdas, el yanaconaje era una forma de trabajo en las haciendas, se mantuvo. Se también mantuvo también el tema de, por ejemplo, la Iglesia Católica, el catolicismo se mantuvo, ¿sí? Se mantuvo incluso fuerte. También se conservaron algunas instituciones como los gremios no desaparecieron, ¿ya? También a nivel de la economía se mantuvo las haciendas como forma de propiedad, ¿estamos? Las haciendas, etcétera. Pero también, así como hubieron cosas que se mantuvieron, también hubieron cambios, ¿sí? Hubieron cambios, cambios en la historia del Perú. Por ejemplo, el cambio más notable es en el campo político, ¿sí? Pasamos a un sistema más republicano, donde se implanta el concepto de ciudadanía. La ciudadanía, aunque tenía también sus limitaciones, era una ciudadanía, se llamaba censitaria. Eso significa, chicos, que en el periodo republicano, los que van a ejercer los derechos son aquellos que tenían rentas, o sea, tenían ingreso económico y propiedades. Eso se llama ciudadanía censitaria, ¿sí? Se mantuvo, se cambió, por ejemplo, también el sistema de gobierno. Dijimos que pasamos de un virreinato a una república, el republicanismo. ¿Estamos? Otra cosa novedosa también en el lado político es la constitución, ¿de acuerdo? Las elecciones, el sufragio, el tipo de votación que vamos a tener en el Perú. ¿Qué tipo de sufragio tuvimos, chicos? Sufragio indirecto, tal como era en ese momento, incluso hasta ahora, lo que tiene Estados Unidos. ¿Sí? En Estados Unidos la gente vota de esta forma. Ya, incluso se ha hecho ya estudios hace años
que se sostiene, chicos, que en esta época los indígenas podían votar en las elecciones. ¿Sí? Los indígenas podían votar en las elecciones. Profe, pero usted dijo hace un ratito que votaban en las elecciones los que tenían ciertas rentas. Claro, habían indios que tenían dinero. Había un grupo de indios chicos que tenía dinero. Y por ese dinero que tenían los indios podían votar en las elecciones. ¿Ya? Claro, claro, José Joaquín, exacto. Las elecciones de ese tiempo eran muy diferentes a las nuestras, pues, ¿no? Otro cambio importante también, chicos, es en el lado, por ejemplo, de la ideología, ¿sí? Aparecen incluso ideologías nuevas en el Perú, como los liberales y los conservadores. ¿Estamos? Bien, son algunos de los cambios más notables. ¿Está bien? Ah, ya, ¿cómo es eso de que votas y luego deciden tu voto? Lo que pasa es que en el sufragio indirecto de esta época, tú votabas primero para elegir un grupo de tus representantes. Y estos representantes luego votaban por la elección del presidente, o sea, tú votabas de manera indirecta. Pero ¿sabes cuál era la jugada ahí? Que los representantes a quienes tú ibas a votar iban a buscarte a tu casa. Iban a tu casa a buscarte con militares. Te llevaban a la fuerza al lugar de votación y te decían, vota así, vota por este candidato. Hasta te agarraban un poco la mano y te decían, vota por ese candidato. ¿Ven? Exacto. Así como hace poquito, si ustedes vieron en el Congreso, ahora que están debatiendo la bicameralidad, donde una congresista llamada Alba le dice a otra congresista, oye, vota, vota. Así era en ese tiempo. Es muy probable que esa señora descienda de estos políticos del siglo XIX. De esa manera era antes. Así es. ¿Ya? Ajá, algo así, Luis, algo así. Por eso nuestro sistema de sufragio es bastante complejo, ¿no? Pero ya es un tema más debatible, ¿está bien? Vamos entonces con lo concreto, lo real. Bueno, entonces cuando comenzamos a hacer una república, la economía estaba malaza. Nuestra economía estaba por los suelos. Recuerda que la guerra había empobrecido mucho al Perú. La independencia, recuerda, fue una guerra civil. Entonces, el Estado peruano, ¿de qué vivía, profe? ¿Ya? Cuando tú dices de qué vivía el Estado, a eso se le llama como fiscalidad. ¿Estamos? La fiscalidad tiene que ver con el dinero, las finanzas, la fiscalidad. Y la gente de este tiempo, los políticos, o sea, el Estado, ¿de qué vivía? Vivía, número uno, de la contribución personal. ¿Estamos? La contribución personal era nada más, nada menos que el mismo tributo indígena. Profe, pero no entiendo, profe. No entiendo, profe. Se supone que en la República todos somos iguales ante la ley. ¿Y por qué los indios solamente pueden pagar ellos los tributos? Solo los indios pagaban esto. Simplemente, chicos, porque la promesa de igualdad que al indio le dieron fue una promesa incumplida. Al indio durante la guerra de independencia que le dijeron, si tú peleas por la patria, tú serás igual al blanco, al criollo, seremos peruanos todos. Pero cuando vino la república, y el indio dijo, muy bien, por fin se acabó el tributo, 300 años se acabaron, por fin. Hasta bailaron su guainito, bailaban el guainito, estaban felices. Y de pronto a sus comunidades llegaban políticos que decían, ya, he venido a cobrarte el tributo. Oiga, pero estamos en un nuevo país, pero tú sigues siendo indio. Por eso, chicos, la contribución personal, pregunta de Admisión San Marcos, ¿qué significó para la historia del Perú? Una medida, pregunta, que planteaba equidad o discriminación para un grupo de peruanos. ¿Ah? ¿Qué planteaba esto, chicos? ¿Una equidad o discriminación? Claro, en realidad tenía connotaciones discriminatorias. Fue la gran promesa incumplida, como te dije, ¿sí? Promesa incumplida. Bien,
Pero muchas veces el tributo no alcanzaba, así que el Estado, ¿qué hacía? De lo poquito que exportaba, el Estado cobraba aduanas. ¿Qué son las aduanas? Es el cobro de aranceles. ¿Estamos? Aranceles. Pero era muy poquito lo que obtenía, porque el Perú no podía exportar mucho, pues chicos. Recuerda que la economía estaba en crisis. Exportábamos poquito. ¿Qué exportábamos para ese tiempo en un principio? Por ejemplo, las materias primas de exportación del Perú eran poquísimas cosas. ¿Ah? Por ejemplo, exportábamos plata, todavía había plata en Cerro de Pasco. Se exportaba también, por ejemplo, cascarilla. ¿Alguien sabe, a ver, chicos, ustedes que tienen el lado médico, a ver, qué cosa era la cascarilla? Era una planta que bajaba las fiebres. ¿Cómo se llama esa plantita que bajaba fiebres, chicos? Y que está en nuestro escudo nacional. ¿Ah? Está en nuestro escudo nacional. Durante el COVID, mucha gente utilizó esto para bajar sus fiebres. Es la famosa la quina. Muy bien, es la quina. Excelente. ¿Ya? Pero el producto más exportado, para sorpresa de muchos chicos, fue la lana. Pasa que la lana no fue muy bien en el mercado internacional. ¿Está bien? Incluso la lana tenía una alta demanda porque Inglaterra compraba esto. En un principio, Inglaterra compraba eso. Recuerda que Inglaterra en este tiempo está viviendo su revolución industrial. ¿Ya? Y hay un producto que también se comienza a exportar, pero al mercado chileno. Es el azúcar, de la costa norte del Perú. ¿Ya? Ahí está. ¿De acuerdo? Esos eran nuestros productos de exportación número uno. En lo social, debido a que la guerra de independencia destruyó mucho empleo, muchos gremios se debilitaron, no había trabajo como artesano y peor comerciante, la gente que había quedado en libertad, por ejemplo los negros no querían volver a ser mano de obra explotada. Entonces ellos se alejaban de la sociedad y formaban bandolerismo. Eran bandoleros. ¿Qué significa bandoleros? Eran ladrones de camino, asaltantes de camino, que de alguna forma perjudicaban el sistema de comercio, ¿sí? Asaltaban caminos importantes, asaltantes de caminos que perjudicaban al comercio. Cuando pasamos nosotros a la República y los españoles, pues chicos, se llevan todas sus instituciones, ¿te acuerdas? Se fueron las intendencias, se fue el ejército del virrey, hubo un desorden total. Entonces, como no había un orden y no teníamos un ejército profesional, peor, no había policía que cuide las ciudades, el bandolerismo aumentó. Ajá. Además, también en este tiempo se incrementaron las rebeliones indígenas. ¿Por qué los indios se están rebelando a pesar que estamos en un sistema republicano? Por lo mismo, contra el pago de los impuestos, de los tributos. Eran rebeliones de carácter antifiscal, o sea, contra el pago de la contribución. ¿Ya? De carácter antifiscal, no te olvides, ¿eh? Bien, política, debate. El debate entre los primeros ideólogos de la República liberales contra los conservadores. ¿Y cuál es el tema de debate, profe, en esta etapa? Allá, la gente aquí debatía, ¿sí? Debatía en torno a qué? En torno a el tipo de modelo, al tipo de modelo político y económico que debería tener el Perú. ¿Sí? Tipo de modelo político y económico que debería tener el Perú. ¿Estamos? Por ejemplo, los liberales planteaban que el Perú sea como Estados Unidos, o sea, una república federal y un modelo más descentralizado, ¿de acuerdo? Una república federal y un modelo más descentralizado. Acá te lo voy a poner arribita, ¿ya? Por falta de espacio. Aquí mira arriba. Los liberales planteaban una república federal, ¿está bien? Los liberales planteaban una república federal
al estilo de Estados Unidos y a nivel político o a nivel económico, discúlpame, planteaban que la economía sea libre, libre cambismo, o sea, que se reduzcan los aranceles para intercambiar con todos los países del mundo. ¿Sí? Nosotros exportaríamos materia prima y compraríamos mercancía hecha de Inglaterra, por ejemplo. ¿Sí? Porque eso es el libre comercio, pues chicos. Tú vendes y luego tienes que comprar, ¿no es cierto? Se basa en la oferta y la demanda a nivel internacional. Pero los conservadores no querían eso. Los conservadores querían una república como la que ha sido el Perú durante muchos años. Una república centralista, unitaria, donde Lima tenga todos los poderes, incluso los privilegios. ¿Estamos? Y planteaban, por lo tanto, proteger a la economía del Perú, subiendo los aranceles, ¿sí? Y de esa forma, protegiendo a la producción nacional, proteccionismo. ¿Se da cuenta? Ahí está. Ahora, profe, ¿y en dónde, qué parte del Perú se encontraban los liberales? Los liberales chicos se encontraban en el sur del Perú. Sí, los liberales eran los arequipeños, eran los cusqueños, los puneños, los huancavelicanos, los ayacuchanos, ¿estamos? Los apurimeños. Ellos querían que el Perú sea como Estados Unidos. ¿Ya? Profe, pero me está diciendo, profe, que la gente del sur del Perú, de la sierra peruana, Huancavelica, profe, Ayacucho, que el día de hoy son departamentos pobres, con una baja calidad educativa, profe, que tienen poco acceso a internet, que muchos de sus jóvenes no pueden postular a la universidad, profe. Me está diciendo que ellos, hace 200 años, querían que el Perú sea como una república al estilo de Estados Unidos. Sí, chicos. Ellos. Profe, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la historia? Es que este debate, ¿quién la gana? A ver, ¿quién crees que gana este debate, chicos? ¿Quién crees que gana el debate? Por eso que el Perú se mantuvo así hasta el siglo XX. Los conservadores. Ellos ganaron. El Perú fue conservador prácticamente en toda su historia del siglo XIX. Hay una guerra, que ahorita voy a comentarte, hay una guerra que definió el triunfo conservador. Desde esa guerra, ¿sí? Desde esa guerra hasta el gobierno de Alejandro Toledo, el Perú fue un país centralista, unitario. La guerra que vamos a ver hoy es una guerra importante que San Marcos siempre pregunta en la misión. ¿Sabes cómo se va a llamar esa guerra? La guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana. ¿Está bien? Ahí viene justamente la razón por la cual San Marcos pregunta bastante ese tema que vamos a ver en un ratito. A ver, profe, ¿y los conservadores, dónde se encontraban ellos, profe? Ahí estaban en el norte del Perú. Por ejemplo, ¿quién era conservador, chicos? Lima. Lima era conservadora. ¿Qué más? Trujillo, Lambayeque, Chachapoyas, Huánuco, Junín. Ellos eran conservadores. ¿Está bien? Era una pelea como que del norte del Perú contra el sur del Perú. Norte contra sur, ¿eh? Así, chicos, ¿eh? Los norteños contra la gente de la sierra, ¿no? La sierra sur, ¿no? Como, algo así como los criollos y serranos, ¿no? Que se pelean por el Perú. Ajá. Así es, Rodrigo, así es. Muy bien, seguimos por acá. Me faltaba comentarte el territorio peruano. Nosotros vamos a heredar territorios de la colonia. Eso se llama principio de uti possidetis. Recuerda que inicialmente no habían tratados. Como no habían tratados, el Perú cómo conserva ese territorio que ves en el mapa, mediante el principio de uti possidetis. ¿Está bien? Sin embargo, recordarte que habían provincias que no querían estar con el Perú. Así como escuchas, habían territorios en el Perú que no querían estar en el Perú. No les convenía. No se sentían peruanos. Que, profe, eran traidores. No, chicos, no eran traidores. Simplemente que en la independencia, un territorio
pasaba a una región y luego pasaba a otra y luego regresaba. La independencia fue algo muy versátil, ¿me entienden? Así que esa población, para autoprotegerse, ¿ya? Imagínate, ¿no? Había una población que estaba en el norte, ¿sí? Y esa población había apoyado al virrey. Y ahora esa población estaba dentro del Perú. ¿Cómo veía la gente esa población? Traidores, ¿no? ¿Por qué han apoyado al virrey? O sea, se sentían mal y decidieron salir del Perú porque era la forma de sobrevivir. Número uno. Dos, imagínate pues chicos, te voy a hablar de esa provincia, ¿ya? Te voy a hablar directamente. Se llama Jaén, la provincia de Jaén. ¿Estamos? Acá está, mira. Aquí. Ese es Jaén, la selva de Cajamarca. Imagínate que los niños de Jaén, los estudiantes de Jaén, los adolescentes, así como tú, quieren estudiar en un colegio. Y el Estado peruano, como es un Estado centralista, no pone una escuela ahí. No te pone una escuela. Así que tú llegas a los 15, 16 años, no tienes un colegio en Jaén. Pero el gobierno del norte te ha puesto un colegio cerca a la frontera. ¿Qué haces tú? ¿Te vas a ese país, sí o no? ¿Te das cuenta? Eso es la razón por la cual habían provincias que no querían quedarse con el Perú. Jaén, por ejemplo, se va al norte, no se queda en el Perú. ¿Ya? Pero luego, la población de Jaén, ¿sí? La población de Jaén termina, termina incorporándose al Perú por otros motivos, pero al final se queda en el Perú, ¿sí? Así es. Ala, profe, qué tóxico. Es que es así. Es que lo que pasa es que ese derecho que tienen los pueblos se llamaba la libre determinación, ¿ya? Todo eso, chicos, era antes que se hagan tratados. Recuerda, cuando se firman los tratados internacionales más adelante, ya estos principios van a desaparecer, ¿correcto? Estos principios desaparecieron. ¿Con qué A? Con los primeros tratados internacionales que el Perú va a tener. ¿Estamos? Una vez que el Perú firma tratados, ya no te puedes ir del Perú. Ya no, una provincia no se puede ir del Perú. ¿Me entienden? Ya no pueden hacer eso, chicos. Ajá, así es. ¿Estamos? Ahí está. ¿Listos? Ahora sí. Conozcamos un poco los gobiernos de esta época, ¿te parece? Ah, un detalle. Lo que vamos a ver hoy día, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy día, te lo voy a poner así como esquema, ¿ya? ¿Ya? Desde 1827 hasta 1845. Esa parte de ahí, pues chicos, se le suele llamar primer caudillismo. Incluso así, Presa San Marcos lo toma en cuenta, ¿sí? Lo llama así, primer caudillismo. En otros libros, algunos lo llaman también con este nombre, inicios de la República. Otro nombre también en otros libros, República Temprana. ¿Estamos? La República Temprana. ¿Ya? Esto corresponde a las primeras décadas, te das cuenta, de nuestra república, donde había una fuerte inestabilidad política, ¿sí? Mucha inestabilidad política en esta primera etapa. ¿Por qué, profe, teníamos mucha inestabilidad? Porque no teníamos un orden. La independencia nos había desordenado completamente. Además, las constituciones no eran garantía de implantar un orden en el Perú. Dos, aparecen líderes militares que se sienten los salvadores del Perú. Ellos creen que ellos van a sacar el Perú de la crisis y te piden a ti que votes por ellos. Y como aparecen varios líderes que nunca se ponen de acuerdo, ¿saben por qué no se ponen de acuerdo los líderes? Porque cada líder representaba no al Perú, representaba a su región. Esos líderes se llaman caudillos militares. ¿Sí? Caudillismo militar. En su proyecto de gobierno, ¿ya? ¿Estaban intereses nacionales o regionales? ¿Qué dices tú? Si ellos pensaban para su parte, para su lado, ¿sus intereses eran regionales o nacionales, chicos? Claro, muy bien, regionales. Yo soy arequipeño. Arequipa es el mejor departamento del Perú.
No, yo soy limeño, el limeño es mejor. No, yo soy de la libertad, el norte, rico, mejor. No, yo soy puneño, soy mejor, mi cultura es mejor. Esos limeños flojos. Hasta ahora la gente sigue manejando ese lenguaje. ¿Eh? Hasta ahora, si tú ves a las personas así, migrantes acá en Lima, ellos no dicen, pues yo soy peruano, yo soy de ayacuchanos, viva Ayacucho, viva Arequipa, ¿no? Viva Puno, ¿no? Es una mentalidad regional, es una mentalidad regional. Hasta ahora tenemos eso, ¿no? Y eso de alguna forma un poco que nos divide, ¿ya? Otra razón también, chicos, para que tengamos mucha inestabilidad, ¿está bien? Es la razón de que al tener caudillos tenemos permanentemente golpes de Estado. Y si no hay golpe de Estado, tenemos para acá guerras civiles. ¿Sí? Guerras civiles. Una de las razones también que se ha planteado respecto al por qué habían guerras civiles y golpe de Estado es que muchos de estos caudillos llegaban al poder para robar, disculpa la palabra tosca, robar, pone otra palabra, saquear el Estado. El Estado era un botín de guerra. Había un saqueo permanente del Estado. Como ellos se sentían como la autoridad de dirigir al país, el Estado era su botín. ¿Ya? A eso se le ha llamado como el patrimonialismo. Patrimonialismo, ¿sí? Los militares creían que el Estado era su chacra, se llevaban el billete y lo saqueaban. Dejaban pobre al Estado. Recuerden que en ese tiempo, pues chicos, no había Contraloría de la República, no había SUNAT, pues, ¿no? No había Ministerio Público, no había Fiscalía, o sea, no había control, pues, ¿no? Y por eso los poderes del Estado muchas veces no estaban separados, ¿no? Estaban incluso muy concentrados en los gobiernos, ¿está bien? Era un desorden total. Bien, la próxima semana nosotros vamos a ver, chicos, el otro periodo, que San Marcos lo llama prosperidad falaz. ¿Está bien? La próxima semana vamos a ver eso. ¿Ya? Hasta el año 72. Y algunos libros llaman a esta época con el nombre de la República del Guano. ¿Ya? Ahí está. Eso lo vemos la próxima semana. ¿Está bien? Ahora, del primer caudillismo, profe, a la prosperidad falaz, profe, ¿tiene un nombre todo ese periodo? Sí, tiene un nombre. A esto se le llama como primer militarismo. Ese nombre le pone un samarquino. A ver, ¿qué samarquino historiador pone este nombre? ¿Alguien sabe? ¿Qué samarquino historiador le pone ese nombre? ¿Ah? Muy bien, Jorge Basadre. Perfecto. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, vamos por aquí. Del billete antiguo de 20 soles, correcto. ¿Ya? Muy bien. Empezamos con los gobiernos. Comenzamos con este primer gobierno. A ver, la gente datera seguramente me va a preguntar por ahí de repente, no sé, profe, ¿y este presidente qué es para nosotros? Allá es el primer presidente constitucional. El primer presidente constitucional. ¿Sí? Él postula las elecciones y en el Congreso se elige a este señor como presidente del Perú, de carácter liberal. ¿Ya? Él implanta su gobierno de carácter liberal. ¿Estamos? Aunque déjame agregarte algo bastante irónico. Una pregunta, chicos. ¿Un político conservador puede gobernar aplicando algunas medidas liberales? ¿Qué dices tú? ¿Ah? Es como preguntarte, un jugador de fútbol que ha sido contratado por la U, por Universitario de Deportes, ¿puede ser hincha de Alianza Lima? Claro que sí. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama ser pragmático. Pragmático. Así es, pragmático. Los políticos de este tiempo eran pragmáticos. O sea, si soy liberal, no significa que voy a ser liberal toda mi vida. Yo puedo aplicar algunas medidas de mi rival, dependiendo del contexto. Claro. Y justamente, como decíamos, Lamar
fue un político liberal que aplicó algunas medidas conservadoras. ¿Ya? Entonces acá hay que agregarle, aunque estableció económicamente, ¿qué estableció? El proteccionismo. El proteccionismo en la economía peruana. ¿Saben por qué, chicos? Porque justo en ese momento el Perú comienza a ser inundado por mercancías británicas. Los ingleses están vendiendo al Perú muchos textiles. ¿Estamos? Camisas, pantalones, sacos, baratos. Imagínate un terno que te cuesta unos 1.000 soles. Ahora vas a comprarlo a 100 soles, 80 soles, un terno. Un zapato de cuero. A ver, imagínate un zapato Calimón. ¿Cuánto está un zapato Calimón? Por lo menos sus 300 soles. Imagínate que ahora te vas al mercado y encuentras un zapato Calimón así de cuero a 30 soles el par. 30 soles el par, chicos. Eso es la magia que trae la revolución industrial. Son textiles baratos, abaratados. Profe, ¿y esto qué estaba provocando en el Perú? Estaba destruyendo a una institución artesanal. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba la institución que protegía a los artesanos? Los, los gremios, correcto. Y justamente los gremios estaban protegidos por los conservadores. Los conservadores protegen los gremios, la producción interna, ¿te acuerdas? Y entonces en el Congreso, los conservadores le dicen a Lamar, señor Lamar, usted recuerde que el Ejecutivo está controlado por legislativo. Por lo tanto, en este momento, aplique medidas proteccionistas. Y Lamar aplica proteccionismo. Porque en un gobierno liberal, el que rige la política es el Congreso. ¿Correcto? Y esa es la razón por la cual aplica eso, para evitar que los textiles afecten a los gremios, porque iban a desaparecer los gremios, ¿eh? ¿Ya? A los gremios. Algunos señalan también, chicos, que esto se debió a que la gente conservadora, la aristocracia, no veía con buenos ojos que los mestizos, los zambos, los mulatos y hasta los cholos se puedan vestir como ellos. Porque recuerda que la aristocracia son los que en el virreinato se compraban las cosas más caras. Las ropas más caras se compraba la aristocracia. Y eso le daba a ellos un estatus frente a la población. Pero ahora la población, ¿qué está haciendo? Está comprando ropa barata. Y ellos tienen miedo que los de la chusma, ¿sí? La clase baja del Perú, se vista como ellos. Por eso que también cortan este flujo de importaciones al Perú. ¿Ok? Ahora, ¿en qué gobierno desaparecen oficialmente los gremios, Mariela? Ese es cuando se abra toda la economía. Eso se señala en el primer gobierno de Agustín, perdón, de Ramón Castilla. ¿Ok? Ya está. No, no hay una ley, Darling, no hay una ley, sino que es una medida que lo implanta el presidente. ¿Sí? La medida proteccionista. Bien, los rebeldes iquichanos, ¿quiénes son ellos, profe? Son campesinos. Campesinos que se rebelan contra la contribución personal. Su rebelión era antifiscal. Estaban en contra de pagar los tributos. Profe, pero entonces eran traidores a la patria, no querían pagar tributos para que el Estado tenga dinero. Lo que pasa es que el tributo, te dije hace un momento, era una medida impositiva y discriminatoria. Así que los iquichanos decidieron no pagarlo. ¿Ya? Gamarra, un caudillo que vamos a hablar más adelante, decide invadir Bolivia. ¿Y con qué objetivo? Este Gamarrita era un militar muy famoso en Cusco, invade Bolivia, ¿sí? Ahí está Gamarra, mira, invade Bolivia, ya que en Bolivia, que era un naciente país,
Bolivia recién había sido creado, tuvo como primer presidente a un militar que admiraba a Bolívar, Antonio José de Sucre. Y mientras Sucre gobernaba Bolivia, acá en el norte, este nuevo país, chicos, llamado la Gran Colombia, cuyo presidente era Simón Bolívar, Bolívar todavía estaba insistiendo en que el Perú, Bolivia y la Gran Colombia se unan a un bloque. Recuerdan que Bolívar tenía un proyecto, ¿sí? La República de los Andes, la República Federal de los Andes. Pero como Perú no quería saber de ese proyecto, Gamarra, en una actitud anti-bolivariana, invade Bolivia y saca a Sucre de la presidencia. ¿Y quién entra en lugar de Sucre, profe? Entra el amigo de Gamarra. Te voy a colocar ahora qué presidente va a ser el nuevo presidente boliviano, amigo de Gamarra. Para los bolivianos, este es el presidente más importante de su historia, ¿sí? Solo superado por Evo Morales. ¿Nos referimos a quién? A Andrés de Santa Cruz, ¿sí? Amigo de Agustín Gamarra, antibolivariano, ¿correcto? Bien, entonces chicos, cuando Sucre fue sacado de la presidencia, Sucre le dice a Bolívar, le dice, ¿no? Eh, pero chico, bolivariano, pues chico, ¿no? Venezolano, pero chico, pero mi libertador, esos peruanos nos han sacado de la presidencia, ¿oíste? ¿Oíste, Bolívar? ¿Oíste? Así que tenemos que vengarnos, dice ese Sucre. Y como Bolívar había sido expulsado del Perú, recordamos, Bolívar aprovecha esta coyuntura, lo usa como pretexto para reclamarle al Perú, reclamarle, chicos, reclamarle estos territorios que ya venía reclamándole Bolívar años atrás. Estos territorios de acá. ¿Cuáles son esos territorios? Tumbes, Jaén y Maynas. ¿Ya? Esa es la causa principal para que Bolívar luego declare la guerra al Perú. Y así tenemos nuestra primera guerra contra la Gran Colombia. La pregunta, ¿quién gana esa guerra? ¿Perú o la Gran Colombia? ¿Quién ganó la guerra, chicos? ¿José de la Mar o Bolívar? ¿Ah? ¿Quién crees que tú que habrá ganado la primera guerra del Perú? Claro, no la ganó José de la Mar finalmente. La gana Simón Bolívar, la gana en Colombia. Y la Mar firma un convenio donde él plantea retirar sus tropas de la guerra y abandonar, Perú tendría que abandonar sus pretensiones sobre una provincia, Perú también tenía interés sobre una provincia de la Gran Colombia, sobre Guayaquil. Sobre Guayaquil, donde vivían muchos peruanos. Ahí vivían muchos peruanos, ¿no? Entonces, esa actitud derrotista de la Mar conlleva a un golpe de Estado. ¿Sí? ¿Quién hace el golpe de Estado? Lo hace Agustín Gamarra. Imagínate, ¿no? Que era Gamarra un conservador. Chicos, había una cosita importante que quería comentarte. Mientras está ocurriendo todo esto de la guerra con la Gran Colombia, en el Congreso, mira, se estaba preparando una nueva constitución. Se había promulgado esta constitución, la constitución de 1828. ¿Sabes cuál es el innovador de esta constitución? Era que el Perú iba a crear una institución llamado como las juntas departamentales. Las juntas eran el primer paso para la República Federal. ¿Te acuerdas del proyecto liberal? Era el primer paso, la base para que el Perú luego sea como Estados Unidos, la base de la República Federal. Pero no funcionó, no se llegó a concretar, porque la Mar le dan el golpe de Estado y los liberales pierden presencia fuerte en el Congreso. ¿Ya? ¿Está bien?
Entonces, mira, tú observas, habían territorios en disputa en la guerra contra la Gran Colombia, Guayaquil, obviamente Jaén y todo esto de acá, llamada Maynas, ¿no es cierto? Ahí está. Muy bien. Y así pues chicos, entra a la presidencia Agustín Gamarra, personaje muy conservador, ya te imaginarás qué tipo de país quiere él, una república unitaria, centralista, ¿verdad? Una república proteccionista, ¿ok? Gamarra implanta un gobierno conservador y sus relaciones con la Iglesia Católica eran bastante amistosas, ¿eh? Tuvo como aliado a la Iglesia Católica, ¿sí? A la Iglesia Católica. ¿Está bien? Allá, ¿de qué año es la Constitución Federal? La de 1828, Constitución Federal. ¿Ya? Bien. Además también, chicos, en este gobierno de Gamarra surge el primer debate republicano. Ya dijimos hace ratito, el primer debate. Los liberales y los conservadores, ¿sí? Ya dijimos por qué debatían ellos. ¿Sabes dónde se reunían los liberales? Se reunían en un futuro colegio, el Colegio Guadalupe, ¿sí? El Colegio Guadalupe. ¿Sí? Colegio Guadalupe. Y los conservadores, mira, se reunían en la llamada, en el llamado Convictoria de San Carlos. Profe, ¿esto no es de San Marcos antes? Sí. Esto hoy día es de San Marcos. San Marcos, aunque parezca un poquito extraño, chicos, San Marcos era en su momento una universidad de aristócratas. No cualquiera entraba a San Marcos. Recuerda que entraban familias de apellidos notables, con cierta posición holgada económicamente. No entraba gente así como nosotros hoy día, de conos, de origen provinciano, con apellidos provincianos, ¿verdad? No entraban ellos a San Marcos. Ya luego San Marcos se vuelve más democrática, pero eso será en el siglo XX, ¿ya? Quiero comentar de San Marcos en el siglo XIX, ¿está bien? Ahora, para acabar con la guerra frente a la Gran Colombia, Gamarra firma el tratado La Reagual. Con ese tratado formaliza poner fin a su pretensión sobre Guayaquil, así que Guayaquil pasa definitivamente a la Gran Colombia, ¿eh? Pero este tratado se deja sin efecto porque al año siguiente fallece Bolívar y cuando muere Bolívar, la Gran Colombia se divide en tres nuevos estados o naciones. ¿Cuáles son? Venezuela, capital Caracas. Mira, Caracas era un puerto comercial, ¿ve? Colombia, con su capital ubicada más en la parte de la sierra. Bogotá está en la sierra de Colombia. Y en Ecuador, otra nación, capital Quito, que está en la parte de la sierra ecuatoriana. Ahí está. Por eso, chicos, este problema de Guayaquil, de Jaén y de Maynas, ¿cierto? ¿Con qué país ahora vamos a tener que enfrentar para evitar una nueva guerra? Con Ecuador. Por eso que el primer acuerdo que hace Gamarra, y esta es una de las cosas positivas de Gamarra, es firmar el primer tratado de Perú y Ecuador en su historia, el tratado Pando y Novoa. ¿Ya? Perú reconoce la existencia del Ecuador. No teníamos problemas con el Ecuador, ¿eh? Por lo menos en ese tiempo había cierto equilibrio con Ecuador, ¿ya? Sin embargo, Gamarra no se escapaba de la crítica. ¿Quién fue el mayor crítico a Gamarra? Este señor de aquí. Su nombre era José Pauli Vigil. Él era un congresista liberal, ¿ya? Y cuando intervenía, decía él, yo debo que usted te opuso, ¿ya? ¿Por qué él decía esa famosa frase? Porque él estaba advirtiendo que Gamarra, al tener mucho poder,
eso podía provocar problemas. Incluso en el Congreso se acusó a la esposa de Gamarra por casos de corrupción. Acusó la corrupción de la esposa de Gamarra, que profe, su esposa estaba en el Estado, hacía chicos. A la esposa de Gamarra le llamaban la mariscala, porque Gamarra era un mariscal. La señora Francisca Zubiaga, Doña Pancha. Lo que pasa que los conservadores, ¿ya? Los conservadores que están en la costa norte, ¿estamos? El norte del Perú, ¿verdad? ¿A qué se dedicaban muchos de ellos? A la producción de caña de azúcar. ¿Sí? Y tenían como socios comerciales a los chilenos. Allá en Chile, los chilenos comerciantes se les llamaba los pipiolos. Los pipiolos. Pipiolos. Eran comerciantes de Chile, ¿sí? Que producían harina o vendían harina. Entonces, había un negociado por aquí, había un favoritismo. En tanto los chilenos vendían harina al Perú a alto costo, sí, a alto costo, los chilenos compraban el azúcar peruano a bajo costo. ¿De acuerdo? Eso era el arreglo que tenían ellos. ¿Ya? Entonces, eso denunciaban los congresistas liberales. Y ellos decían, no podemos permitir que un nuevo conservador llegue a la presidencia. Y precisamente, chicos, en 1833 ya hay nuevas elecciones. Y sale elegido José Luis Orbegoso, quien era un candidato liberal. Su rival en las elecciones era un conservador, Pedro Bermúdez. ¿Sí? Pedro Bermúdez. Pero el Congreso optó por este Orbegoso para evitar que se siga creciendo la corrupción en el gobierno de Gamarra. Obviamente los conservadores tenían miedo de que los liberales puedan crear un proyecto de gobierno distinto al conservador. Y efectivamente, en 1834, el gobierno de Orbegoso promulga una nueva constitución que pone fin a la constitución de la Mar, ¿te acuerdas? La federal. Pero esta constitución de aquí establecía que el Perú, en caso de emergencia, Perú puede unirse a un país vecino. Esta constitución legitimaba la intervención de países extranjeros al Perú, en caso que tengamos una guerra civil. Obviamente, el país que va a aprovechar estas circunstancias va a ser Bolivia. ¿De acuerdo? Entonces, intervencionismo de tropas extranjeras. O sea, la impotencia de los liberales, la impotencia de no poder controlar a los conservadores, los llevaba a pedir ayuda internacional. ¿Eh? Mientras tanto, los conservadores declaran la guerra a los liberales, iniciándose así, chicos, la primera guerra civil del Perú, inevitablemente. ¿Ya? Entonces, se forman dos bandos, el bando liberal y el bando conservador. Era inevitable la guerra, tarde o temprano. ¿Eh? Profe, ¿quién estaba en el bando conservador? Bueno, estaba en un principio un tal Pedro Bermúdez, que había perdido las elecciones. Pedro Bermúdez. Curiosamente, Bermúdez, chicos, era fue abuelo de un presidente peruano llamado Remigio Morales Bermúdez. Y fue bisabuelo de otro presidente peruano, Francisco Morales Bermúdez. La familia Bermúdez siempre ha estado en el poder en el Perú. ¿Está bien? Y su rival era José Luis Orbegoso. Así que comienzan las batallas, comienzan los enfrentamientos,
Y en un momento de la guerra, las tropas de Bermúdez abandonan las armas y se pasan al lado de Orbegoso. Cuenta la historia, chicos, que en pleno campo de batalla, ya allá en Arequipa, estaban ahí peleando el ejército conservador y liberal. Y cuenta la historia, chicos, que los conservadores, los militares, los soldados, levantan las manos con bandera blanca, nos rendimos, se acercan a los liberales y se abrazan con ellos. Eso fue el histórico abrazo de Maquinguayo, se llamó eso. Abrazo de Maquinguayo. ¿Ya? Hasta ahí los liberales estaban ganando la guerra. ¿Ok? Sin embargo, a continuación entra a la guerra Agustín Gamarra. Y para ese momento, Gamarra le pide al presidente boliviano Santa Cruz que intervenga. Y Gamarra le enviaba cartas a Santa Cruz. Le decía hermano, porque ambos habían peleado juntos en los tiempos de la independencia. Recuerdan que Gamarra y Santa Cruz habían sido promoción del ejército peruano y ambos habían promovido, ¿te acuerdas? El motín de Balconcillo, el golpe de Estado, se conocían desde ahí, eran conocidísimos. Y entonces Gamarra le pide a Santa Cruz apoyo internacional, pero a la vez también Orbegoso le pide a Santa Cruz apoyo internacional. Así que Santa Cruz se encontraba entre dos propuestas, o apoyar a Gamarra o apoyar a Orbegoso, ¿ya? ¿Y qué opta Santa Cruz? Apoyar a Orbegoso. Y así, pues chicos, este Santa Cruz, que era conservador, termina apoyando a Orbegoso, que era un liberal. Como te dije, eso se llama pragmatismo, ¿no? Al final, derrotado a Bermúdez, derrotado a Orbegoso, Gamarra, perdón, y victorioso Orbegoso y Santa Cruz, en ese contexto, chicos, hay un golpe de Estado. Porque todas estas batallas eran fuera de Lima. Acá en Lima hay un golpe de Estado. ¿Quién entra a la presidencia? Un tal Felipe Santiago Salaverry, un jovencito de 29 años, que en 29 años, chicos, había sido convertido en general y mariscal del ejército peruano. ¿Te imaginas? 29 años, ya era un destacado militar, tenía el rango más alto de todos los militares en el Perú, un mariscal. ¿Te imaginas ese Salaverry con esa juventud? ¿Cuántas veces sería presidente del Perú, verdad? ¿Cuántas veces sería presidente del Perú? Era un peligro potencial para los liberales y los conservadores, incluso viejos, que un joven tenga tanta proyección, ¿no? Al final Salaverry se convierte en presidente del Perú. Algunos lo llaman como el presidente más joven del Perú. ¿Sí? Salaverry en su gobierno implanta, restablece la esclavitud incluso. Es un recontra conservador, pues chicos, ¿no? ¿Ya? Restaura también la prohibición de la prensa, crea una política de censura al estilo de la Inquisición. Como te decía, los conservadores eran muy amigos de la Iglesia Católica, y eso le agregamos también que Salaverry plantea una política anti-boliviana. Como los bolivianos estaban dentro del territorio peruano y los bolivianos estaban en Arequipa, desde Lima, los conservadores que comienzan a propagar la idea que Arequipa se quiere ir con Bolivia, de que Arequipa quiere separarse del Perú. Y de ahí nace la leyenda, que hasta ahora mucha gente repite, que Arequipa quiere ser otro país. Pero no es así, chicos. Arequipa no quería ser otro país, simplemente quería romper su vínculo con Lima. Pero Lima lo acusaba de que Arequipa quería independizarse del Perú. Esa es la vieja leyenda que hasta ahora se repite desde Lima. Ya es una leyenda aristocrática, ¿correcto? Bien, finalmente, inevitablemente se tiene que producir la guerra contra Salaverry, y el encargado de derrotarlo va a ser el mismo Santa Cruz. Lo derrota en Arequipa. Mira, qué torpeza cometió Salaverry de, primero, atacar a Arequipa desde Lima, acusándolo de querer separarse en Lima, y cuando Salaverry se va a Arequipa, prácticamente todo el pueblo arequipeño apoyó a Santa Cruz. El pueblo arequipeño prefirió apoyar a un boliviano antes que un limeño, y eso explica por qué Salaverry es derrotado en la batalla de Socabaya y fusilado. La historia cuenta, chicos, que Salaverry lo condenan al fusilamiento
Pero ustedes saben, en ese tiempo había una regla, cuando te fusilaban y por casualidad de la vida no te caía la bala, la ley era que tú podías quedar vivo. Pero cuando comienzan a disparar, lo curioso es que a Salaberry no le cayó ni una bala, quedó intacto, ileso. Pero Santa Cruz ordena dispararle, mátenlo. ¡Pum! Lo matan. ¿Ya? Ahora, ¿por qué lo matan? Como te dije, porque Salaberry iba a ser ¿qué cosa? El mayor obstáculo al proyecto de Santa Cruz. Este señor cuestionaba, es el primero en cuestionar la alianza de Perú con Bolivia. ¿Sabes cómo se llamaba esa futura alianza? Próxima, la Confederación. Así que para evitar que haya alguna traba, se termina matando a Salaberry. ¿Ya? Como Darth Vader mató a los niños. A su madre, qué tal analogía. Muy bien. Así, chicos, llegamos a un nuevo periodo, mira. Un periodo que vamos a llamar la Confederación Peruano-Boliviana, ¿sí? Pero antes de ver este periodo, ya chicos, vamos a darnos una pequeña pausita de unos 5 minutitos, mientras recargamos nuestra agüita, nuestra frutita de repente, o algún snack por ahí, no sé. Volvemos en 5 minutitos para continuar con este temita, ¿ya? Listo. Entonces volvemos, chicos, ¿ah? 5 minutitos, aquí va.
Ya, muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Vamos a retomar entonces. Bien, entonces continuamos para ir acabando este tema, ¿sí? Bien, entonces, tras la derrota de Salaverry en la batalla de Socabaya, ¿recuerdan? Se eliminó de esa manera el último obstáculo para el desarrollo de la Confederación Peruano-Boliviana. En realidad, ¿por qué se le llama confederación? ¿De dónde viene el término confederación? Mira, la palabra confederación alude a un modelo de gobierno donde los estados integrantes gozan de una alta autonomía, ¿sí? Cada estado tiene su propia capital, pero a la vez se elige a un representante de los tres estados a nivel internacional. O sea, este representante termina siendo algo así como un protector, un representante ante los países a nivel mundial. Ese protector termina siendo el mismo promotor de la Confederación, Andrés de Santa Cruz, ¿correcto? Quien incluso termina siendo elegido como protector con poderes casi absolutos, ¿sí? No es una dictadura propiamente, pero una de las características que va a alcanzar Santa Cruz en este proyecto es que él podía reelegirse permanentemente. ¿Ya? Es un cargo a largo plazo. ¿Ya? Eso le da un carácter conservador a la política de la Confederación. ¿Sí? La Confederación termina siendo políticamente un modelo conservador. ¿Está bien? Ahora, para darle ese carácter federado o confederado, al Perú lo van a fragmentar en dos regiones, el estado norperuano y el estado surperuano. ¿Ya? Cada una de ellas va a tener su propia capital. Por ejemplo, el estado norperuano, su capital va a ser la ciudad de Huaura. Mientras que, bueno, Huaura tú sabes que está en Lima, ¿no? Mientras que el sur peruano, su capital va a ser Sicuani, Cusco. Y en esas ciudades se convocó a congresos donde la población del norte y el sur, población mestiza, incluso indígenas, elegían a sus representantes en esos congresos, Congreso de Huaura y Congreso de Sicuani, dándole por ese aspecto un carácter democrático, o sea, Lima, si te das cuenta, no intervenía en las decisiones más importantes del país. Era una democracia representativa la que estamos viendo a continuación. ¿Estamos? Imagínate, pues, chicos, congresistas de cada congreso que hablen quechua, que hablen aymara. En el congreso de esa época se hablaba quechua y aymara. Y en el estado norperuano, obviamente, el castellano. Entonces, ese es un carácter muy interesante de cuánta democracia se estaba no consolidando, pero sí formando en ese contexto, ¿ya? Finalmente, en Bolivia también hubo un congreso similar, se llamó el Congreso de Tapacarí, quitándole, por lo tanto, poder a la ciudad de La Paz, Tapacarí. Y finalmente, chicos, todos los representantes de cada estado se reunieron en Tacna, en el Congreso final, donde formalmente decidieron dar inicio a la Confederación. Congreso de Tacna, por lo tanto, es el ente que da inicio a la Confederación. En ese Congreso de Tacna, ya chicos, se establece una ley, una medida para todos los estados integrados, la ley de puertos libres. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Se aperturan puertos comerciales. ¿Y para qué, profe? Para poder agilizar el comercio. La principal actividad económica de estos estados va a ser el comercio, especialmente el comercio internacional.
¿Con quién sería? Obviamente con las potencias mundiales. ¿Cuáles eran esas potencias, profesor? En América tenemos a los Estados Unidos y en Europa tenemos a Inglaterra. Ahora, ¿qué cosa harán estas potencias mundiales con el Perú? Van a introducir sus mercaderías en grandes cantidades, mira. Por ejemplo, los norteamericanos, ¿qué cosa van a introducir? Los norteamericanos van a introducir al mercado peruano trigo barato, harina a bajo costo, harina barata. Lo que pasa es que los gringos tienen un montón de producción de trigo, pues, ¿no? Ellos tienen allá en su país bastantes praderas. Ahí producen bastante trigo, pues, ¿no? Harina barata, ¿ya? ¿Y qué cosa van a introducir los británicos al mercado peruano y boliviano? Van a introducir sus textiles, ¿sí? Sus textiles. Y obviamente, ¿eso qué significa, chicos? La ruina de quién, ¿ah? ¿Quién se va a arruinar? Se arruinan los gremios, se van a arruinar los comerciantes de la costa norte, los que vendían azúcar, ¿te acuerdas? Y también se arruina el comercio chileno, porque Chile ya no tendría al mercado peruano como pues, su principal lugar de venta, puesto que ahora el Perú estaría comprando harina barata de los Estados Unidos. Por esta razón y por otras razones de carácter geopolítica, Chile, cuando digo geopolítica me refiero a esto, que Chile tenía miedo, temor, que en el futuro Perú y Bolivia se transformen en un estado poderoso que probablemente se le llamaría en un futuro como los Estados Unidos, pero de América del Sur. ¿Ya? Los Estados Unidos de América del Sur. Profe, ¿y por qué tanto miedo? Porque en esa época, chicos, los Estados Unidos están haciendo su política de expansión sobre México. En 1834 hubo una guerra entre Estados Unidos y México. Y en esa guerra los norteamericanos le quitaron a México tres grandes regiones: Nuevo México, Texas y Arizona. Le quitaron territorios y prácticamente México perdió sus territorios más ricos, que en el futuro ahí se encontró petróleo. Entonces los chilenos pensaban que Perú y Bolivia con el futuro iban a hacer lo mismo con su territorio. Eso es lo que finalmente lleva a Chile a declarar la guerra. La guerra se declara principalmente por ese miedo a la confederación, chicos. No es tanto el miedo al tema del comercio, es el miedo a ese crecimiento geopolítico que tienen Bolivia y Perú. ¿Ya? Por eso, chicos, el miedo, tú sabes que el miedo lleva al odio. Y por eso los chilenos, y especialmente los conservadores chilenos, junto a los liberales chilenos, ¿sí? Mira, en Chile, ¿cómo es, no? Como un enemigo común hace que la gente se una. En Chile, los grandes comerciantes chilenos, los pipiolos, ¿te acuerdas? Los pipiolos de Chile, la burguesía chilena, la burguesía comercial chilena y los llamados pelucones. ¿Quiénes son los pelucones, profe? Los pelucones son los terratenientes conservadores de Chile que producen trigo. Los pipiolos venden ese trigo. ¿Qué hace esta clase dominante de Chile? Se transforma en una clase dirigente. En Chile, la élite no se enfrentó en guerras civiles, se unió. La élite en Chile se unió. Eso es el punto de partida, chicos, para el nacimiento de la nación chilena. La nación chilena nace cuando ve al Perú como principal enemigo. Perú unió a los chilenos. ¿Sí? Ah, ¿a qué territorios le quitó? Nuevo México también, Mariela.
Texas y Arizona. ¿Ya? Y esa forma, chicos, los chilenos organizaron 2 campañas militares contra la Confederación. Profe, ¿cómo se llamaron esas campañas? Se llamaron así. Las campañas restauradoras. ¿Está bien? Objetivo, destruir la Confederación. No es apropiarse territorios, ¿eh? Tampoco es apropiarse de materia prima peruana. Solamente es destruir la Confederación. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Entonces van a haber dos campañas, ¿sí? La primera, Chile fue derrotado, terrible, ¿eh? En Paucarpata, en Arequipa. Imaginas, pues chicos, los arequipeños estaban en contra de Chile. Arequipa era un departamento muy liberal. Chile era visto como un país conservador. Por eso los arequipeños vencen y se firma en Arequipa, en Paucarpata, el Tratado de Paucarpata, donde el ejército chileno acepta no invadir el Perú. Sin embargo, el gobierno chileno luego desconoció el Tratado de Paucarpata y decidió reorganizar una nueva campaña que va a ser exitosa porque finalmente las tropas chilenas, mira, desembarcan en el norte del Perú, desembarcan en el norte. Profe, pero ¿por qué los chilenos desembarcaron tan rápidamente hacia el Perú? Es que Perú no tenía marina de guerra, ¿ves? Perú no contaba con una marina de guerra desarrollada. No teníamos barcos a vapor. Por eso Chile desembarca con mucha facilidad, chicos, y logra ganar al Perú en la llamada Batalla de Yungay. Con el apoyo, ¿sabes de quiénes? El apoyo de conservadores, sobre todo de Lima. Estos conservadores pidieron a Chile que invade el Perú. Chile invade el Perú porque los conservadores de Lima le piden a los chilenos que invadan. ¿Sí? Invadan el Perú. Tienen nuestro permiso. Acaben con esos sureños, con esos serranos. Acaben con los serranos de Puno, de Arequipa, Ayacucho, Huancavelica. Esos serranos que quieren separar al Perú. Quieren desestructurarlo. Y todo viene de Bolivia, ese país más serrano todavía. Claro. Profe, ¿qué racista es usted, profe? ¿Por qué habla así, profe? Chicos, yo no hablo así. ¿Sabes quién decía esas frases en su gran, bueno, no gran, sino en su periódico, su revista? ¿Sabes quién era uno de los grandes críticos intelectuales? Y hay documentos de la época. A ver, ¿quién me dice? No, el comercio todavía no se creaba en ese tiempo. El comercio se crea después de la guerra de la Confederación. ¿Quién me dice, chicos, cómo se llamaba ese literato limeño? No era González Prada, que en sus obras hablaba así, tan clasistamente y racistamente de la gente de provincia y la sierra, incluyendo al mismo Santa Cruz. No es Ramiro Quesada. Su nombre era Felipe. Felipe, a ver, ¿qué Felipe conoces? Ubícate que en este tiempo el Perú está viviendo las costumbres coloniales, ¿sí? Era la época del costumbrismo peruano. No era Ricardo Palma, que todavía estaba chivolo para la época. Felipe Pardo de Aliaga. Muy bien, Rodrigo. Felipe Pardo de Aliaga. Así es. Costumbrista, antiboliviano, racista, clasista. Uh-huh. Eso también fue pregunta de admisión San Marcos. En una pregunta de San Marcos llegó pues una carta de San Diego Salaverry
Y fácil esa pregunta de San Marcos puede haber sido una pregunta de literatura. Fácil, esa pregunta pasaba como pregunta de literatura, pero lo ponen en historia. Ajá, ¿correcto? Profe, una preguntita. Y aparte de Pardo y Aliaga, ¿quiénes más apoyaban al ejército chileno? Ramón Castilla. Ramón Castilla estaba ahí, chibolo. Agustín Gamarra. O sea, al final de cuentas, la guerra entre Chile y Perú no solamente fue una guerra entre dos países, ¿verdad? No solo fue una guerra entre dos países. ¿Qué fue también? ¿Qué fue también la guerra entre Chile y Perú? No solamente fue una guerra externa, sino a la vez también que fue una guerra entre peruanos, ¿verdad? ¿Cómo se llama la guerra entre peruanos? Una guerra interna, ¿verdad? Una guerra civil. Muy bien, exacto. Así es. Y finalmente, la Confederación se desintegra. ¿Y qué modelo político triunfa, chicos? ¿Qué modelo triunfa? ¿La República Unitaria o la República Federal? ¿Qué modelo triunfa finalmente? La República Unitaria. ¿Qué triunfa finalmente, chicos? ¿El descentralismo o el centralismo? ¿Qué triunfa tras esta derrota de la Confederación? El centralismo, muy bien. ¿Quién gana por lo tanto? ¿Ah? ¿Liberales o conservadores? ¿Quién gana? Los conservadores, muy bien. Y finalmente, ahí está lo que yo te decía. ¿Te acuerdas que te decía que hay una guerra que nos lleva a convertirnos en centralistas y unitarios durante varios años? Ya pues, eso fue la guerra de la Confederación. A partir de la guerra contra la Confederación, chicos, los proyectos descentralizados, los proyectos federalistas fracasaron. Desde la Confederación hasta el año 2003, la historia del Perú fue la historia de un país centralista. Centralismo del siglo XIX. Y en el siglo XX, cuando la economía comienza a convertirse en más industrial, nace el concepto de concentración económica. Siglo XX. Y eso explica por qué durante casi 150 años, ¿te das cuenta? Perú fue un país muy, pero muy centralizado. Así es, claro. Si tú revisas todos los gobiernos, mira, porque en HP lo bonito es que vamos a ver todos los gobiernos. En cada periodo que te voy a explicar en las siguientes semanas, te voy a decir, este gobierno, chicos, tenía un poquito descentralizado. Pero te voy a después comentar que todos los gobiernos, todos los periodos, pues chicos, tenían una política muy centralista. ¿Ya? Y eso explica, pues chicos, todos los problemas que tenemos hoy día, ¿no? ¿Sí? El problema de la migración, ¿verdad? El problema de la calidad educativa concentrada en Lima, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Hoy día, 2003, han pasado 20 años y estamos iniciando un proceso un poquito de descentralización. Pero eso yo no lo toco, yo no toco ese tema. Ese lo toca el profe de geografía, cuando te hable tu tema Perú descentralizado. Ahí vas a hablar de ese tema. Yo te estoy hablando desde el punto de vista histórico, ¿sí? Ahí está. Muy bien, chicos, terminamos finalmente. Después de la confederación, los chilenos nos dejan un regalito, nos dejan el gobierno de Gamarra. ¿Ya? Uy, se fue la pantalla, un toque, un toque, un toque. Lo último, lo último. ¿Ya? Ahí está. Entonces, los chilenos nos dejan como gobierno a Gamarra, su segundo gobierno es Gamarra, ¿ya? Gamarra disuelve la confederación a través de una nueva constitución, la constitución de 1841, perdón, 39. Es la constitución más conservadora que hemos tenido en la historia del Perú. Recontra centralista, ¿ve? Conservadora, ¿ya?
En el gobierno de Gamarra se inicia la venta del guano, contrato Quirós, venta del guano por alquiler, se funda el diario El Comercio, también se funda el Colegio Guadalupe. Gamarra intenta invadir Bolivia y en Bolivia lo terminan matando en la batalla de Ingavi. Acá está el famoso cuadro de su muerte. ¿De acuerdo? ¿Por qué, profe, Gamarra invade Bolivia? Porque Gamarra también tenía un proyecto. ¿Cuál era el proyecto de Gamarra? Formar una confederación. Los conservadores también querían formar una confederación, pero una confederación más centralista, donde Bolivia terminaría siendo una provincia más del Perú, no un país independiente. Ese era el sueño de Gamarra. Al final se transformó en una pesadilla, porque muere en Bolivia. ¿Está bien? Muerto Gamarra, chicos, el Perú entra a un periodo de inestabilidad, como nunca antes se ha visto. Se llama la anarquía militar. Entre 1839, discúlpame, 41, que es el año que Gamarra muere en Bolivia, hasta el 45, el Perú tuvo 8 presidentes que entraron al poder full golpe de Estado. ¿Ya? Imagínate, 8 presidentes. Se pareció mucho a lo que vivimos hace unos años atrás. Los que estaban a favor de la Confederación, Luis, eran los liberales, claro que sí. Bien, finalmente el que pone fin a toda esta etapa de anarquía es Ramón Castilla. ¿Está bien? Pero ese tema vamos a verlo más claramente la próxima semana. ¿Sí? Ahí está, eso vamos a verlo con más tranquilidad, cómo Castilla pone fin al primer caudillismo y marca el inicio de la prosperidad falacia. ¿Estamos? Listo. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí nos quedamos con nuestra clase y nos vamos entonces a despedir deseándote que tengas una buena noche, muy buena tu participación y te veo la próxima semana para una nueva clase en este mismo horario y este mismo canal. Gracias, chicos. Que tengan una excelente noche. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, doctora Chanelli. Nos vemos, chicos. Gracias por todo.